cada cierto tiempo, cuando está terminando el año, más o menos septiembre, octubre, noviembre, los pastores en la Misión Bíblica Bautista se reúnen y empiezan a designar, según lo que ellos creen conveniente, empiezan a designar los directores para los campamentos o los retiros espirituales que se llevan a cabo los meses de enero y febrero, iniciando el año. Ellos designan los directores que van a ver, los directores que van a dirigir los campamentos, y luego hacen conocer la decisión hacia los pastores que ellos han elegido. Cuando me entero de que me han elegido para poder dirigir un campamento, normalmente por un momento me pongo un poco alegre, pero luego de ahí me pongo un poco tenso, porque cada vez que se reúnen, yo sé que entregarme un campamento en las manos significa que tenemos que ver todo lo que concierne al campamento. Tiene que ver con música, tiene que ver con alimentos, tiene que ver con transporte, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con talleres, tiene que ver con colchones, con carpa, con ollas, con sartenes, tiene que ver toda la logística, y encima tiene que ver también a los directores, los consejeros, los que dirigen juegos, los que dirigen música, y es toda una logística que se lleva a cabo durante solo una semana para que los jóvenes que llegan a este campamento puedan ser enseñados y ministrados por la palabra de Dios. Es un trabajo bien arduo y dentro de los años que ya estamos sirviendo, nos pone muy contentos este reto, pero a su vez también nos pone un poco tenso, porque iniciando el año arranca todo un momento muy tenso durante una semana, donde se tiene que mirar desde la aguja hasta el camión grande que se va a regresar con las cosas. Es un poco tenso, pero no podríamos llevarlo a cabo si no estuviésemos dependiendo y pidiendo las fuerzas al Señor. Usted sabe cómo acabamos el año. Todos nosotros acabamos el año cansados, agotados, un poco estresados, trayendo sobre nuestros hombros algunas cargas, trayendo sobre nuestros hombros algunos triunfos, algunos fracasos, pero sobre todo hay un cansancio de todo el trabajo del año. Imagínense que arranque el próximo año con una enorme responsabilidad y una enorme tensión, porque hay muchas cosas que se ven ahí en el campamento. Nos trae bastante satisfacción ver también cómo los jóvenes de 12, 13 años, 14 años empiezan a tomar decisiones, encaminan sus vidas, pero también nos trae tristeza porque empiezan a brotar muchas cosas, como personas que están, jovencitos de 12 años que están metidos en pornografía, niñas que tienen 13 años que están siendo tocadas, que su madre no le cree, que el familiar o el padrastro las está tocando y está haciendo cosas. Hay un montón de problemas que lo único que nos hace es ir cada mañana 6:30 de la mañana y doblar nuestras rodillas delante del Señor para pedir las fuerzas, para pedir sabiduría, para poder renovarnos, porque nos pone enormemente tensos. No podríamos llevar a cabo toda esta labor si no dependiésemos exclusivamente de nuestro Dios. Tenemos fuerzas, tenemos ganas, queremos hacer cosas, pero sabemos que en 1 o 2 días todo esto se nos agota. Así que no podemos darnos el lujo de hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestra iniciativa o con nuestras habilidades. A las 6:30 de la mañana se reúnen a un grupo grande de consejeros que van a estar allí, y vamos a empezar a orar, a tocar los temas, y vamos a pedir las fuerzas del Señor para realizar durante este día hasta las 11 de la noche, un momento en que luego finalmente todos se van a descansar. Y es así de tenso, y es así a veces hasta de frustrante en algunas oportunidades, porque así como van jóvenes que quieren escuchar de Dios, hay jóvenes que a su corta edad ya son necios. Es triste, porque la etapa en la que deberían estar es ser simples, adquirir conocimiento, adquirir destrezas, entender, pero a su corta edad, con 12, 13 años, ya son necios. Se burlan, desprecian la palabra, desprecian el consejo, desprecian la autoridad, y tú te frustras porque ya no sabes exactamente cómo hacer para poder comunicarte o encaminarlos a ellos. Pero nada de esto podríamos realizar si no dependiésemos exclusivamente de las fuerzas de nuestro Dios. Usted, de la misma manera, si este 2017 va a emprender, va a trazar metas, va a mirar hacia adelante con esperanza, usted tiene que, a pesar
de las diferentes capacidades que tiene, de la inteligencia que Dios le ha dado y del arranque o el arrojo, valentía que usted tiene que continuamente mirar y pedirle a Dios las fuerzas necesarias. Porque de una u otra manera, tarde o temprano, nos enfrentamos con situaciones que emergen y que pueden llevarnos a momentos de desesperación o a momentos de tomar decisiones desacertadas. Es interesante ver que las personas que ponen sus fuerzas en Dios la renuevan. Es interesante ver que las personas que buscan y claman a Dios multiplican sus fuerzas como el búfalo o renuevan sus capacidades como el águila. Pero las personas que normalmente labran su vida lejos y ajenos de Dios, normalmente viven momentos de frustración y viven de forma continua el repetir la misma historia día a día, mes tras mes, año tras año. Pero cuando buscamos al Señor, cuando dependemos de Él, usted puede ver continuamente la manera en cómo Dios va transformando su vida y va llevándolo por caminos cada vez más deliciosos. Abramos nuestras Biblias en Números capítulo 9, versículo 15. Números capítulo 9, versículo 15. Números capítulo 9, versículo 15, dice así la palabra del Señor. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo, note esta frase, como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. En estos dos primeros versículos vamos nosotros a descubrir un tanto la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel. Recuerde que aquí en este momento el pueblo de Israel ha sido liberado por Dios, los ha sacado de una nación que los está oprimiendo, que los está llevando a la esclavitud, y ahora Dios los ha liberado y ahora Dios los está guiando hacia un nuevo momento. Dios ahora va a visitarlos y va a caminar con ellos. Recuerde que ahora Dios les ha mandado a hacer un tabernáculo. La palabra tabernáculo a veces es un poco confusa, pero la mejor forma de entender la palabra tabernáculo es una carpa gigante. Dios les manda a hacer una carpa gigante, una tienda de campaña, y Dios va a decir que esa ahora va a ser su casa mientras permanezca entre ellos. En el Antiguo Pacto, o el Antiguo Testamento como mal se le conoce, en el Antiguo Pacto, el pueblo de Dios recibía la visita de Dios y Dios no estaba entre ellos o en ellos. Dios vivía en un tabernáculo y luego va a vivir en un templo. Su presencia los va a acompañar. Pero en el nuevo pacto, el pacto que vivimos ahora en la sangre y la carne de Jesús, la presencia de Dios vive dentro de nosotros. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, lo que sucede es que la presencia de Dios, esta nube o esta Shekinah que bajaba al tabernáculo, ahora desciende sobre nosotros y vive de forma permanente en nosotros a pesar de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque ahora es un nuevo pacto. La sangre derramada, el cuerpo entregado es mucho más poderosa que la sangre de los toros y de los machos cabríos del antiguo pacto. Ahora, cuando Dios desciende sobre este lugar, ahora Dios los va a acompañar. Y mire lo que dice el versículo 15 en la última parte. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando vemos aquí la presencia de Dios es llamada de dos maneras totalmente descriptivas. Una de ellas, uno de los nombres que se le conocía a la presencia de Dios era conocida como la nube.
versículos 16, 17, 18, se va a dar cuenta que describen esta palabra. Así era continuamente, la nube, dice, cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Y el segundo nombre, como se le conoce aquí a la presencia de Dios, en el versículo 18, en la primera parte dice, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. El segundo nombre, como se le conoce aquí a la presencia de Dios, es el mandato. Es interesante poder ver cómo este pueblo que dependía continuamente de Dios, conocía la presencia de Dios, conocía la visita de Dios de dos formas: la Shekinah, la nube que descendía de forma continuamente al tabernáculo, y el segundo nombre era el mandato. Ellos, cuando veían que la nube se levantaba, partían, y cuando la nube se detenía, ellos también se detenían. ¿Qué quiere decir esto? Que había una continua dependencia de Dios, que ellos, cada vez que la presencia de Dios los guiaba y levantaba vuelos, si le podremos llamar así, o levantaba y se levantaba sobre el campamento, ellos veían claramente que ahora Dios estaba partiendo. Recuerde que en este momento de la Biblia ellos todavía no han llegado a la tierra prometida, no han llegado, ellos están siendo guiados. Esta misma nube, esta misma presencia, cuando el pueblo egipcio se da cuenta que acaban de cometer un error de llevarlos al desierto, el faraón se enfurece y los manda a atrapar con sus ejércitos. Y ahora está el pueblo de Israel frente al mar y al costado lo tienen al desierto. El pueblo egipcio está viniendo con sus ejércitos por el desierto y Moisés y el pueblo están frente al mar. ¿Qué hacer? Construir barcos en ese momento era algo imposible en un desierto. Pero dice que la nube, la presencia de Dios, empezó a actuar de una manera completamente extraordinaria. La nube se volvía para los egipcios, los enemigos de este pueblo, se volvía en tinieblas. Y la nube misma, para los hijos de Israel que estaban a un costado, se volvía en una columna de fuego, en luz. Y es interesante ver cómo Dios, protegiendo a su pueblo, les cierra el paso, los cuida, los protege. Vemos cómo esta nube, cómo esta presencia de Dios aún en nuestras vidas nos libra de cosas que probablemente usted ni siquiera esté enterado. Probablemente saliendo por ahí lo pueden haber atropellado, probablemente ha cerrado su casa confiado y los choros le están paseando y queriendo reventar la puerta. De repente a sus hijos por ahí hay personas que los están queriendo hacer un daño. De repente en su trabajo, de repente hay tantas cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, y que la presencia de Dios nos está cuidando y nos está protegiendo. Esto es lo que arroja esta enseñanza. La nube los protegía, se volvía tinieblas para los que querían matar a los israelitas, pero para los israelitas la nube se volvía luz para que ellos pudiesen seguir avanzando. Interesante poder ver cuando uno descubre en las escrituras que los que temen a Dios, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de la casa. Yo les digo a mis hijos a veces están orando y le dicen a Dios en su oración: Dios, danos sueños bonitos. No permitas que las pesadillas, tienen miedo a las pesadillas como todo niño. Yo le digo: tranquilo, le digo, aquí aunque tú no ves, allí abajo o allí al costado hay ángeles que están acampando y tienes que dormir tranquilo, no te va a pasar nada, porque eso es lo que dice Dios, eso es lo que dice la Escritura. La carta a los Hebreos habla que cada uno de nosotros tiene especies de guardaespaldas que guardan nuestras vidas y que van a rendir cuenta en la eternidad cuando se presenten frente al Señor. Cada uno de nosotros tiene personas, ángeles que nos están guardando, que están protegiendo, pero esto se aplica netamente a un pueblo que depende de Él, a un pueblo que depende de Él. Por eso es que Romanos 8, 28, 29 nos habla que los que amamos al Señor, que los que vivimos según el propósito, los planes de Dios, todo lo que suceda a nuestro alrededor, siempre Dios lo va a tornar para bien. Y es interesante ver cómo este pueblo hasta este momento está caminando con Dios, está yendo con Dios y está buscando continuamente su presencia. En el versículo 17,
Fíjese lo que dice. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Fíjese lo que sigue diciendo. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, note que estamos hablando de la presencia de Dios, ellos partían. O si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. El versículo 22 es más descriptivo y dice: o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Interesante ver cómo este pueblo que está experimentando a Dios, que lo ha encontrado, que ahora le ha creído y ahora está caminando con ellos, están dependiendo continuamente de lo que Dios les dice. ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Nos quedamos una tarde o nos quedamos hasta el día siguiente? Recuerde que este pueblo no estaba caminando con sus casas. Así como Dios tenía una carpa, todo este pueblo también caminaba con sus carpas. Y cuando la nube se levantaba por sobre el campamento, porque eran como 2 millones de personas, todos sabían que la nube ahora estaba lista para entrar en movimiento. Todos a levantar sus estacas, a remangar sus carpas, a juntar sus enseres, a juntar a los hijos y empezar la caminata siguiendo a la nube. Cuando ve usted el estadio, cuando hay un partido y el estadio está lleno, se da cuenta las miles de personas que hay. Se imagina 2 millones de personas acampando alrededor del desierto, carpas por diferentes lugares y todos ellos dependiendo de la voz de Dios. Fueron momentos de oro, se llama esto. Momentos donde el pueblo estaba con Dios de forma continua. Cuando Dios hablaba, cuando Dios se movía, todos ellos iban. Pero sabe, hermano mío, esto es un lujo que nosotros no podemos darnos, el dejar de depender de Dios. No podemos prescindir de la presencia de Dios. Las personas que prescinden de la presencia de Dios, tarde o temprano terminan dándose cuenta que Dios siempre ha tenido razón. Yo he tenido que conversar con jóvenes, he conversado con líderes, he hablado en este campamento que hemos estado con otros líderes y hablándole: acuérdate que el año pasado te dije esto, acuérdate que el año pasado hablamos de esto, ha pasado un año y mira dónde estás. Pero a veces hay personas que piensan que en sus fuerzas, en su sabiduría, con sus habilidades pueden saber o a veces pueden emprender mejor que Dios. Depender de Dios no significa, y esto quiero que me escuche claro, depender de Dios no significa que usted va a dejar de usar su personalidad. Dios le ha dado una inteligencia, Dios le ha dado sentido común, Dios le ha dado un cerebro, Dios le ha dado algunos recursos, Dios lo ha rodeado de algunas ventajas. Y depender de Dios no significa que usted va a terminar anulándose. Ojo, hay personas que le preguntan a Dios hasta qué se van a poner. Hay personas que le preguntan a Dios ¿y qué exactamente van a hacer si doblar a la derecha o a la izquierda? ¿Sabe? Depender de Dios no significa fatalismo. El fatalismo, muchas veces usted dice: no, yo ya no tengo nada que hacer, yo ya me abandono a lo que Dios quiere hacer, yo ya no voy a ni opinar ni decir nada. Eso es algo errado. Yo ya no puedo hacer nada con el destino, ya mi vida está trazada así. Esto es errado. Hay personas que piensan que no pueden cambiar su entorno. Hay personas que no piensan que no pueden cambiar sus circunstancias.
No nos equivoquemos, porque cuando dependemos de Dios no significa que dejamos de ser lo que Dios nos ha dado, que dejamos de pensar como Dios nos ha hecho. Sí usamos, pero no llegamos al límite de la autosuficiencia. No llegamos al límite de decirle a Dios: Dios, ya no te necesito. Dios, las cosas que tú me has dicho, yo ya sé cómo lo voy a hacer, y yo creo que tengo mejor razón que la que tú tienes. Porque podemos llegar a entorpecer nuestra dependencia de Dios. Y hay momentos así. Por ejemplo, el cristiano, cuando ya sabe mucha Biblia, también piensa que ya no tiene que consultar a Dios. Ya lo conoce, ya lo sabe, ya lo maneja. Y esta es la persona cuando también está en peligro de desconectarse de Dios. A veces, cuando nos familiarizamos con la rutina, dejamos de depender de Dios. Todos nosotros somos seres de hábito. Usted no puede entrar a su trabajo a las 9 de la mañana y levantarse a la hora que quiere. Tiene que levantarse a una hora, tiene que subir a un micro, tiene que subir a una combi o un auto y partir a su trabajo, si no va a tener problemas. Sus hijos pueden entrar a estudiar a las 8 de la mañana y usted no puede decir: acuéstate a la hora que te da la gana, a la 1, a las 2, a las 3, total, es el colegio. No, a todos nosotros tenemos hábitos, pero cuando esos hábitos se nos vuelven una rutina, también, como ya estamos familiarizados con estos hábitos, también nos familiarizamos con dejar a Dios a un lado. Ya no dependemos de Dios. La vida se vuelve horizontal, la vida se vuelve sin sorpresas, pero a veces muchas personas también abandonan a Dios. Hay otros momentos cuando la economía se nos vuelve estable. Algunos de nosotros a veces tenemos que ser ajustados por Dios en algún punto de nuestras vidas. Porque si Dios no nos ajusta, y entiéndame la palabra ajustar, es que a veces Dios va a permitir algunas cosas en su vida, en su cuerpo, en su economía, o a veces en sus relaciones. Y si Dios no nos ajustara de esta manera, muchas veces estaríamos lejos de Dios, como pequeños corderitos o como pequeñas cabras monteses que se van, que se alejan. Y gracias a Dios, porque muchas veces no nos permite irnos. Al contrario, hay personas que tienen un corazón tan ingrato del Señor, que si no se enferman, que si Dios no les toca o si Dios no les permite algunas circunstancias adversas, estarían lejos de Dios, porque su corazón tienen capacidades mentales y saben cómo vivir la vida. Pero gracias a Dios que a veces nos permite ciertas cosas que nos ayudan a depender de Él. ¿Sabe? Hay muchas maneras en las que nosotros podemos terminar engañándonos y entorpecer nuestra dependencia. Los logros ministeriales. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor, gente que canta con el Señor, gente que aprende del Señor. La iglesia no caminaría si los sugieres no estuviesen acá trabajando, labrando, si no estuviesen los músicos, si no estuviesen los que están en multimedia, los que enseñasen niños. Si todos ellos solamente descansarían en lo que logran, dejarían de depender de Dios. En este campamento, como le decía, nosotros, al ver un día culminado, al ver almas cambiadas, al ver consejerías que se han abierto, lo que teníamos que hacer al día siguiente es renovar nuestras fuerzas en el Señor, porque nos agotábamos, porque también nos cansábamos y porque en algunas y otras oportunidades también nos desilusionábamos. Teníamos que volver a la fuente, teníamos que volver una vez más a la batería para recargarnos y empezar un día que no culminaba hasta las 11 de la noche. Pero es así. A veces, hermanos míos, una de las cosas por las que nosotros muchas veces nos desconectamos de depender de Dios tiene que ver porque empezamos nosotros a dejar de admirarnos de la gracia y de la misericordia de Dios. Abusamos de la confianza de Dios. Sabemos que Dios perdona, sabemos que Dios, si confesamos nuestros pecados, Él puede darnos misericordia. Él puede perdonarnos y puede restaurarnos, y muchas veces puedo hacer lo que quiera, bueno, después vuelvo, Dios es bueno. Yo tenía un amigo que aprecio hasta ahora, es un gran amigo. Cuando él llegaba a visitarnos a la casa, una de las cosas que este amigo hacía, yo le decía: esta es tu casa, le digo, siéntete como si estuvieses en tu casa. Pero fue un error decirle eso,
porque ya cuando llegaba a la casa se metía al cuarto, entraba a la cocina, abría la refri y sacaba algunas cosas. Yo estaba que lo miraba. Yo creo que mi protocolo no ha sido bien entendido. Hasta que un día que estaba comiéndose cosas y estaba agarrando fruta y se estaba acabando la fruta, yo tuve que decirle: oye, creo que estás abusando de la confianza. Yo creo que has abusado de la confianza que te estoy dando. Soy una persona que puede hablarle directamente a alguien. Mi filosofía es que yo no me voy a dar la espalda y voy a rajar de ti. Voy a hablarte las cosas como te las tengo que decir. Y podemos mantener relaciones sanas. Pero le tuve que decir en amor, lo conversamos en amor. Y él me dijo: yo creo que abusé, sí, de la confianza. Como tú me dijiste que esta era mi casa, me dice. Yo le digo: sí, pero te estaba dando la bienvenida y sigue siendo tu casa, pero no abuses, le digo. Ah, ya, me dice, gracias. Y esta era una persona que había abusado de la confianza. Sigue siendo mi amigo, lo amo. Pero a veces nos comportamos así con Dios. Sabemos que Dios perdona. Sabemos que Dios es lento para la ira. Sabemos que Dios es grande en misericordia. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él puede renovarnos, puede restaurarnos, puede limpiarnos de nuestros pecados. Y muchas veces hacemos y llegamos al límite. Pero Dios no dice que a pesar de que Él es lento para la ira, no dice que no se enoja. Dios no dice que a pesar que es grande en misericordia, no dice que no disciplina. Hay otros textos que dice que Dios sí disciplina. Si te ama intensamente, Él va a hacer algunas cosas para que tú reacciones. Pero a veces, cuando abusamos de la confianza en el Señor, muchas veces terminamos por desconectarnos y dejar de depender de Él. Es hermoso poder ver cómo Dios obraba en este pueblo. Es hermoso poder ver que cuando la nube se levantaba, todos estaban atentos y partían con Él. La nube se quedaba, todos a armar su carpa. De verdad debería ser hasta un poco cansado, porque a veces se quedaba en la tarde y a veces al día siguiente partía, o a veces se quedaba un mes y a veces se quedaba un año. Pero este pueblo estaba siendo adiestrado para sostener una relación duradera con su Dios. Cuando no sostenemos una relación duradera con Dios, normalmente depende de cómo nos encontremos, o si estamos tristes, o si estamos con alguna carencia, o si estamos con algún mal, depende de nuestra relación. Y Dios estaba adiestrando a este pueblo para que lo siguiesen, para que se relacionasen con Él de forma continua. ¿Sabe? Es hermoso poder ver el ejemplo de nuestro Señor. Jesús dependía de su Padre y sostenía una relación constante con su Padre. Tanto así que en un momento muy tenso que vamos a ver para finalizar esta enseñanza, en un momento muy tenso, Él decide aún en ese momento tenso seguir dependiendo de la relación que Dios le había revelado. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y me acompaña en esta lectura porque es un poquito larga, pero vibrante y refrescante. ¿Listo? Mateo 26, 47. Dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hasta aquí la historia se nos da y se nos narra que Jesús ahora está siendo entregado por Judas, parte de su equipo, parte de los hombres que le seguían. Y el versículo 51
se va a dar cuenta usted que hay uno de su equipo que también ahora lo va a defender. Versículo 51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pedro es el que está haciendo esto. Agarra, saca su espada. Los discípulos tenían pequeñas espadas. Agarra, saca su espada y ¡zah!, le corta la oreja a Malco. Está defendiendo a su maestro. Lo están atrapando, lo están agarrando con palos y lo están pues apresando ahora en un momento de traición. Pero lo que dice Jesús es completamente contrario a lo que Pedro está haciendo. Jesús dice en el versículo 52: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar, o que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Qué interesante es poder ver esta parte del versículo 53 y el versículo 54. Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada. ¿Acaso yo no le puedo pedir a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles? Y mi Padre me los mandaría. Una legión en los ejércitos romanos constaba de 6,000 soldados, una legión. Cuando hablamos más de 12 legiones de ángeles, como mínimo, si Jesús le hubiera pedido a su Padre en ese momento: Padre, ayuda, el Padre le hubiera mandado 72,000 ángeles para hacerle frente a ese pequeño grupo que lo estaban apresando. 72,000 ángeles. Y es interesante poder ver en el antiguo pacto cómo un solo ángel, uno solo, en una sola noche se mató a 185,000 soldados. ¿Qué hubiera pasado con este pequeño grupo de 10 o 12 que estaban apresando a Jesús si su Padre le hubiera mandado 72,000? Ni la correa de la chancleta les hubiera quedado. Si uno solo mató a 185,000, ¿qué serían 72,000 ángeles frente a este pequeño grupo de seres humanos? Pero Jesús le dice a Pedro: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es interesante ver que aún en este momento apremiante, a pesar de la circunstancia que está viviendo y que tiene una apariencia aparentemente contraria al bienestar del Señor, Jesús le dice: yo puedo, yo aún sigo dependiendo de mi Padre, y si yo le pido en este momento ayuda, mi Padre me la manda. Pero se tiene que cumplir las escrituras y tiene que cumplirse lo que ha sido así trazado. Si Jesús hubiera pedido ayuda en ese momento, tú no estarías sentada acá y yo no estaría enseñándoles tampoco acá. Él se ciñó hasta el último momento y dependió de su Padre Celestial, aún en este momento muy tenso, aún en este momento que era contrario a su propio bienestar físico. Se ciñó a los planes de su Padre. ¿Sabe, hermanos míos? La dependencia en el Señor no es un lujo que nosotros nos podamos dar. No es un lujo del cual nosotros podamos prescindir. No es, la dependencia en el Señor es algo que nosotros de forma continua tenemos que buscar. Uno tiene planes, uno tiene proyectos, uno tiene metas, no solo como iglesia, sino también como familia, como núcleo familiar, como un hombre soltero o como un joven que va a los estudios, o si aún te quieres casar. Y uno no puede dejar de decirle a Dios: Dios, muéstrame tu voluntad. Continuamente yo le pedí a Dios que me mostrase su voluntad, porque yo quería llegar a casarme con una chica. Y yo estaba muy ceñido en que de repente podía ofender a Dios, pero le pedía constantemente: Dios, muéstrame tu voluntad. Y Dios fue poco a poco mostrándome a través de consejos, a través de circunstancias y a través de su palabra la manera en cómo yo debía conducirme. La cuestión es que cuando dejamos de depender de Él y buscas a Dios para que Él te dé alguna guía, puedes ser engañado por tus propios fuerzas o conceptos. ¿Sabe, hermano mío? No podemos dejar de depender del Señor.
Tengo un amigo que continuamente asiste con nosotros y él hace algunas cosas que yo le he dicho, ya no vamos a seguir así. A veces está con nosotros, viene, escucha la palabra, empieza a servir al Señor y de pronto pum, agarra y se va a otro lado. Luego agarra, viene, luego agarra, se va, luego regresa y ahora sí quiero servir, luego sirve un rato, luego lo deja. Yo le digo, tú no puedes seguir viviendo a merced de tus emociones. No puedes seguir viviendo a merced de lo que se te pasa en la cabeza en una tarde o en una mañana. Tú tienes que seguir, vivir de acuerdo a lo que Dios te enseña, a lo que Dios te muestra. La última vez me encontró, me dice, quisiera algunas cartas que usted me envíe para un ministerio al cual yo quiero pertenecer. No, le dije. Hasta que tú te aprendas a estabilizar, hasta que tú aprendas a entender la autoridad de tu Dios, yo no te doy ni una carta. Hasta que tú entiendas que Dios es tu jefe y no tus emociones y no tus grandes ideas que emergen de la noche a la mañana, tú vas a tener que entenderlo de esta manera. Y yo no voy a entregarte nada. De hecho, que esto le hace un favor a Él. Porque como hijos de Dios nosotros no podemos vivir a merced de lo que se nos ocurra. Necesitamos estabilidad, necesitamos un lugar para congregar, necesitamos seguir un proceso de transformación. Usted no puede saltar de un lado para otro. La Biblia habla de aquellos que van y vienen, que son como nubes sin agua, pero la Biblia no habla de cristianos. Las personas que hacen eso normalmente se llaman falsos maestros, pero no habla Dios de cristianos. El cristiano que a veces vive de esta manera es un cristiano que no ha aprendido a depender de Dios y depende de las circunstancias que se le presenten en su día a día. Depende muchas veces de su estado anímico, depende muchas veces de que lo que se le ocurra y de qué manera se levante en esa mañana. Usted no puede vivir así. Si va a depender de su Señor, busque su iglesia local, congregue, métase al proceso de transformación, permita que Dios lo vaya guiando paso a paso. Y en un abrir y cerrar de ojos, en medio de este proceso, Dios lo estará usando grandemente para transformar otras vidas. Pero tiene que empezar. En el 2017, si usted quiere avanzar y quiere ir hacia adelante y no en círculos, es un buen momento para que usted renueve su dependencia del Señor. Es un buen momento para que usted renueve su confianza en el Señor y viva para el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a culminar esta enseñanza.